Bueno, pues gremio jurídico, el día de hoy damos inicio con la conferencia Etapa de Investigación Complementaria que impartirá el doctor en Derecho Iván Aarón Seferín Hernández, magistrado, a quien ya le cedo el uso de la voz a fin de que proceda a compartirnos conocimiento. Ya saben, quienes se encuentran por Facebook Live pueden enviar sus preguntas. Adelante, mi estimado doctor Iván Seferín. Muchas gracias, doctor Manuel Camacho. Le agradezco de verdad, gracias por la invitación al Liceo Académico. Hoy que es día realmente de descanso, es el puente que debíamos estar disfrutando todos, pero me da gusto que estemos aquí platicando, cerrando el puente para poder empezar. Me da mucho gusto de verdad ver a tantas personas, tantas caras conocidas, jueces, algunos otros magistrados, secretarios de mi colegiado, de verdad, muchas gracias, qué bonito verlos, secretarias, claro, del Poder Judicial de la Federación, del señor juez Castro, asesores jurídicos que también veo, abogados, litigantes, fiscales, creo que también hay algunos que puedo identificar. Pues gracias de los lugares que nos visitan de la Ciudad de México, mi cuna de nacimiento, la hermosa Ciudad de México. Gracias por estar conectados. Campeche, su malecón hermoso, es de los más bonitos que creo que del país. Ese malecón está súper bonito. De Querétaro, bueno, sus arcos, su historia, el Cerro de las Tres Campanas, Saltillo, en Coahuila, el templo de Juan Nepomuceno, está hermoso también ahí, de Veracruz, San Andrés Tuxtla, que son los Tuxtlas los más férreos defensores de los mexicas ante Hernán Cortés. Una historia mucho ahí de San Andrés Tuxtla. Veracruz también, bueno, claro, en general. Estado de México, Chalco, muy bonito Chalco, la capilla de la Asunción está muy bonita, mucha historia también ahí. Puebla, pues bueno, qué decir ahí, la capilla de Rosarito, que es casi de oro, la casa de los mártires de Puebla, los hermanos Cerdán, no sé, Sinaloa, Los Mochis, su monumento de la locomotora, Mazatlán, su malecón hermoso, sus playas, Oaxaca, la Tlacolula de Matamoros, ahí creo que está cerca de Hierve el Agua, un lugar muy bonito. Morelos en Cuautla, bueno, sitio histórico de ese Morelos que defendió ese lugar bastante férreo. Tabasco, pues qué bonito también con una de las Olmecas ahí en la venta, súper bonito. Chihuahua, el Museo de Arte Sacro, eso se los recomiendo, los que son de Chihuahua lo deben saber. Y bueno, Jalisco, pues qué decir del mariachi, de eh, Zapopan, de Guadalajara, todos los lugares tan bonitos. Gracias de verdad por estar en conexión. Hoy vamos a hablar, y bueno, Uruapan, sin dejar de mencionar Toluca, desde luego la hermosa Toluca ahí, el museo también de ahí, el Cosmo Vitral, que está hermoso, Cuautla, pues ya habíamos platicado de Uruapan también, su mercado tan grande, en Michoacán, Tecámac, hermoso también, por ahí la parte de la barbacoa, de Mazatlán, Guanajuato, pues qué decir de las callejoneras, entre otras más. De verdad, gracias por estar presentes. Hoy vamos a hablar de la etapa de investigación complementaria y vamos a dar un contexto un poco generalizado de por qué contamos con esta etapa de investigación complementaria, porque ha sido criticada a nivel internacional. Cuando tenemos oportunidad de platicar a nivel internacional con otros juzgadores y, bueno, también operadores de los sistemas acusatorios del mundo, no les queda muy claro por qué tenemos una segunda etapa. Lo habíamos dicho nosotros en pláticas previas cuando decíamos que en algunos casos, algunos sistemas del mundo manejan solamente una formulación de imputación e imponen medidas cautelares, no hay una vinculación a proceso. Eso lo hemos dicho prácticamente hasta el cansancio, en el sentido de que en los sistemas generales del mundo, sobre todo Latinoamérica, se formula imputación y se van a fijar medidas cautelares y ya empieza la investigación, o sigue la investigación. Pero en México es diferente porque saben que contamos con el plazo constitucional que se puede resolver en ese momento, se duplica o se va al término de 3 días para poder resolver la situación jurídica y comienza una segunda etapa, la investigación complementaria.
Es importante mencionar que en ocasiones le llamamos investigación desformalizada y formalizada, pero esto no es correcto. Bueno, no es correcto el lenguaje jurídico mexicano, porque una investigación formalizada y desformalizada es más bien una remembranza o una, eh, pues digamos, un poco de derecho comparado que nos heredaron los chilenos, los chilenos que tienen mucho tiempo ya con ese sistema y que nos heredaron muchas figuras bastante interesantes, pero no es el símil, simplemente porque en Chile no existe esta autovinculación con otra, digamos, una continuación de investigación complementaria. Entonces, técnicamente no es correcto decirle investigación desformalizada y formalizada, sino en México se creó un nombre específico que es la investigación inicial y la investigación complementaria. Entonces, bueno, la primera, pues muy claro, eso es uniforme en todos los sistemas del mundo. La fiscalía es autoridad en la investigación inicial. Y bueno, pues sabemos que comienza el procedimiento a partir de la denuncia de la querella. Eh, Dijimos también en ocasiones pasadas que no es suficiente que exista una denuncia anónima, debe comprobarse para que se eleve un parte policial homologado, que así lo llaman en la práctica, para poder dar las veces de una denuncia en particular e iniciar el procedimiento. Pero entonces la fiscalía realmente es autoridad en ese momento y como autoridad es que la que va a regir, desde luego, lo relativo a la forma de conducción de la investigación. Hablamos, desde luego, en ese sentido, de que la Fiscalía no tiene un monopolio absoluto, porque existe también la investigación por parte de la asesoría jurídica en ciertos delitos por la acción particular, que son raras. Las acciones particulares son, la verdad, la excepción, pero existe, desde luego, esta investigación de la asesoría jurídica y de la víctima. Pero la Fiscalía es quien va a dirigir la acción pública. Y para este efecto, desde luego, va a contar con un plazo para poder llevar a cabo esta investigación y, como lo saben, va a prescribir la acción penal en términos generales, porque cada legislación estatal es un poco diferente, pero si pudiéramos sacar un rango más o menos genérico, es el término medio aritmético más su mitad como término máximo en la investigación inicial. Y bueno, el punto aquí en concreto es que, qué sucede entonces cuando el fiscal ejerce la acción penal precisamente para judicializar, eso es correcto, para judicializar o elevar la petición ante los tribunales correspondientes. Es importante mencionar que, como lo sabemos, para que tengamos acceso a la carpeta de investigación que aún no se lleva ante los órganos jurisdiccionales, esto es la investigación inicial, solamente, bueno, es una carpeta o una investigación que es completamente reservada y solamente tiene excepciones. Las excepciones son, desde luego, cuando se surten los elementos que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, junto con el 20 constitucional, apartado A, perdón, que nos habla de la manera en que podrá tener acceso el imputado cuando es llamado, por ejemplo, a entrevistarse, cuando es citado, cuando se ejerce algún acto de molestia, cuando se lleva, por ejemplo, pues ya una acción pública ante los tribunales, ya se puede tener acceso. Dijimos también en la ocasión pasada que es muy importante, bueno, que la Corte hace un par de años tuvo un nuevo, digamos, criterio que cuando la policía va a tocar a nuestra casa para decirnos que debemos presentarnos ante el Ministerio Público, se surte otro elemento más para poder acceder a la carpeta de investigación. Y también dijimos que de repente, pues algunos litigantes, por una lectura de repente que no damos muy bien a la jurisprudencia, creemos que con el hecho de haber tocado la policía y no estar nosotros y preguntar con los vecinos, ya con eso se surte el acto de molestia. No, debe ser que toque para que nosotros nos enteremos, ya sea por alguien o por los vecinos, que estamos siendo, que vino para que fuéramos citados a comparecer. Entonces, si no hay esta segunda locución de citado para comparecer, no se surte el acto de molestia. Entonces, en ese panorama bueno, hay también otras excepciones, como es en materia de delincuencia organizada, donde la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 18 me parece, establece que no se puede llevar a cabo
un acceso completo a la carpeta de investigación, sino solamente respecto de las imputaciones de una persona en particular. Como es delincuencia organizada, son actuaciones de reserva y solamente podrá tener acceso el propio defensor a las constancias o a los actos de investigación tendentes o relacionados con el imputado que está defendiendo. No puede tener acceso a toda la carpeta. Entonces, generalmente en la práctica lo que hace la fiscalía es seccionar. Cuando, por ejemplo, va un abogado porque ya hubo un acto de molestia, en la etapa de investigación inicial, lo que va a hacer el fiscal es ver exactamente uno de 20 que están investigando, va a extraer parte de la carpeta de investigación para que le corra traslado solamente en lo conducente al propio imputado. Y bueno, ¿cuál es el ejercicio, la consecuencia, corrijo, de no correr traslado en delincuencia organizada de todo, por ejemplo? Y si solamente es en parte, solamente eso que es en parte podrá ser materia del debate ante la judicatura, porque de lo contrario, si la fiscalía va a involucrar lo que le ocurrió el traslado y algo más, ya no es viable para poder llevarse a cabo. Y bueno, entonces en ese panorama tendríamos que analizar también cómo es que se deben surtir esos actos de investigación para que pues de alguna manera podamos tener acceso a ellos como personas investigadas. Y bueno, la fiscalía tiene en este caso, obligación de llevar a cabo precisamente estos actos de investigación con formalidades, y esto lo establece el numeral 217 del Código Nacional. Dice que el Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que, de acuerdo con la ley, tuvieron derecho a exigirlo. Entonces, a final de cuentas, bueno, y dice que cada acto de investigación es por separado y será firmado por quienes hayan intervenido, y si no quisieran o pudieran firmar, se imprimirá su huella. Y bueno, si no se niega a poner su huella, se hará constar esta cuestión. El punto, como podemos ver, es que la Fiscalía está obligada a llevar actos de investigación formales, pero que no se confundan las formalidades digamos, validez de la propia actuación. La formalidad es lo que dice el numeral 217, eso es la formalidad. Pero pues de alguna manera ya han accedido últimamente algunos defensores a poder tener acceso pues realmente tecnológico, eso es una USB o un disco compacto con la carpeta de investigación. Antes exigían, eso fue cuando inició un poco el sistema, exigían que fuera en papel. Realmente ni el código, ni la jurisprudencia, ni siquiera los protocolos de actuación ministeriales le exigen a la fiscalía que deba entregar papel en copia la carpeta de investigación. Puede ser con una USB suficiente para correr traslado. Entonces, eso se ha flexibilizado. En un principio era muy complicado, sobre todo en materia de delincuencia organizada, porque en esos campos de delincuencia organizada era muy difícil que de alguna manera se corriera traslado, por ejemplo, de 15 tomos, y llevaran 15 tomos la defensa a la audiencia. Entonces, generalmente se hacía por vía electrónica. Pero bueno, entonces vamos a ver este panorama, este esquema. He hecho algunos esquemas para esta y las demás clases. Y bueno, sabemos que el procedimiento penal, y nuevamente hacemos énfasis con el procedimiento penal, comienza a partir de la denuncia o la querella. Dijimos que la denuncia anónima no es una denuncia ni querella, es solamente información que debe corroborarse, es información anónima. Entonces, hasta que se eleva a parte policial, es una denuncia. Y bueno, dijimos que el Ministerio Público es quien rige la investigación inicial, es quien actúa como autoridad. Cuando decide ejercer la acción penal, como lo habíamos comentado, entonces lo voy a retrotraer, es cuando inicia el proceso. El proceso está dentro, desde luego, del procedimiento. El procedimiento lo es todo y el proceso comienza con el ejercicio de la acción penal. El juez de control, que es quien lleva la batuta, no es juez de garantías. El juez de garantías es chileno, es una figura chilena y también se maneja en Colombia, pero en México es un juez de control. Y bueno, el panorama general es que sabemos que si es detenido va a haber un control de detención, eso lo hemos dicho pues de manera reiterada. Y después, esto es lo importante, cuando comienza la etapa de investigación complementaria.
cuando se formula imputación. ¿Y por qué cuando se formula imputación? El legislador lo previó de esa manera para que una vez que se supiera o se acotara la litis, recordemos que la formulación de imputación es donde se cierra la litis fáctica de los hechos. Dijimos que la fiscalía no puede, la fiscalía va a escoger o va a elegir los hechos que sean materia del proceso y eventualmente del juicio, pero el juez no puede incorporar hechos, puede reclasificar delitos, lo habíamos dicho, que venga por fraude y sea abuso de confianza o robo o lo que fuere, ¿no? Puede hacer una reclasificación porque incluso la ley le indica al Ministerio Público que tiene que dar una clasificación jurídica preliminar, pero cuando da los hechos es en la formulación de imputación. Entonces, estos hechos son los que siempre van a ser materia, dijimos, conforme al numeral 316, materia de la vinculación, y conforme al 335, materia de la acusación y en consecuencia de juicio. Entonces, los hechos es precisamente lo que se llama el principio de congruencia de los hechos. Este principio de congruencia de los hechos es una separación entre la acusación con el juzgamiento, la facultad de la fiscalía con el juzgar del juez. El fiscal va a proporcionar los hechos y, bueno, y preliminarmente el derecho, y el juez de control va a establecer el derecho a partir de esos hechos. Entonces, como lo dijimos, volvemos aquí al punto, cuando se lleva esta formulación de imputación, surge la investigación complementaria. ¿Por qué no antes? ¿Por qué se da hasta la formulación de imputación? Porque en ese momento la defensa y el imputado sabe exactamente de qué lo están acusando, de qué le están atribuyendo una conducta aparentemente delictiva. Entonces, cuando formula la imputación, está en la capacidad de poder investigar. ¿Por qué razón se llevó a cabo o por qué se fijó en la formulación de imputación? Porque pudiera ser, vamos a suponer, una persona que esté, eh, fuera llevada a la audiencia inicial a partir de una orden de aprehensión donde no citaron al imputado en la carpeta de investigación. No es exigencia legal ni constitucional, si no hay un acto de molestia ni es entrevistado, que sea precisamente llamado a la carpeta de investigación el imputado. Puede ser la fiscalía, a veces lo lleva a reserva y decide elevar la acción penal a partir de una orden de aprehensión por cautela. Entonces, pues la persona nunca se va a enterar de qué lo están investigando. Son de los que van en la calle y los detienen, y los aprenden más bien, y ellos no saben ni qué está pasando. Entonces, no podríamos iniciar una investigación anteriormente, sino hasta que se le formule imputación. Se formula imputación y ahí es cuando ya la defensa está en la plena eh, o en la plenitud de tener la aptitud a su vez para poder investigar también él. Y esto es muy importante. Esto ya ha quedado muy, digamos, entendido a partir de lo que ha pasado con el sistema acusatorio. Ya prácticamente estamos a más de 10 años de elevar el sistema acusatorio a nivel federal, y este, este espacio nos ha dado para aprender muchas cosas. Entre ellas sabemos que la defensa puede investigar, que la asesoría jurídica puede investigar, que cada quien tiene que llevar una carpeta de investigación, que los defensores que están más comprometidos con su trabajo llevan una carpeta de investigación. Los que no están, digamos, tan involucrados todavía, pues investigan ahora sí que de una manera un poco más silvestre, ¿no? Como que lo que se me va dando, ahí lo voy investigando, pero lo que tienen que hacer es llevar una carpeta igual. ¿Y por qué tienen que tener una carpeta? Porque eventualmente cuando descubran los medios de prueba para llevar a juicio, la fiscalía tiene que enterarse, y la asesoría jurídica, de qué van a llevar precisamente al juicio. Entonces, por eso es que también tienen su carpetita de investigación la defensa y la asesoría jurídica, la víctima. Eso se llama, lo sabemos, investigación paralela. Quiere decir que la principal es la pública, la del fiscal, y la paralela es la del asesor jurídico y de la defensa. Entonces, bueno, y dirán entonces, ¿la defensa qué tipo de formalidades tiene que llevar? Las de la fiscalía del 217, es decir, que sea íntegra, que no lleve alteraciones, que esté foliada, que esté firmada, que esté con la huella, que esté esas formalidades, y que no pueda dar margen a que se altere o se modifique. La respuesta es no.
pero tampoco nos vamos al extremo opuesto. Por ejemplo, en la audiencia ya casi no se ve eso, pero anteriormente llegaba la defensa diciendo, es que yo entrevisté a un testigo. Eso es viable porque es su acto de investigación. Duplica el término constitucional y cuando pide la no vinculación, dice, es que yo entrevisté a un testigo, a dos testigos, y ya le corrí traslado a la propia fiscalía. Entonces, dice el fiscal, pues sí, ya me corrió el traslado, señor juez, pero aquí solamente está una narración que escribió el defensor y no tiene firma ni credencial de lector ni huella. No sabemos si existe esta persona. Entonces dice la defensa, pues es que yo no tengo por qué tener esta formalidad. Nos vamos a las reglas de la lógica. Ahí entra valoración de la prueba. La valoración de la prueba es bajo reglas de la lógica jurídica qué alcance le vamos a dar a una narración que hizo el defensor sin que esté firmada diciendo que, no sé, María Gutiérrez fue entrevistada por el defensor. Dice la defensa, pero es que sí la entrevisté. Pues sí, pero no firmó el documento, ni hay credencial del lector, ni huella, ni nada. Eso es una narración hecha por usted y no se le puede dar valor probatorio porque si bien no se le exigen las formalidades del 217, sí se le exige, señor defensor, que se base en el sentido común. Si hay una entrevista, pues relátela, exhiba alguna credencial oficial de la persona y que la firme, desde luego, para que sea un acto que se pueda valorar o ponderar en su momento. Si no es así, pues cómo se puede ponderar pues una narración que no está firmada, ¿no? Entonces, por eso también llevan estos actos de investigación, pero hay que llevarlos bajo las reglas del sentido común, de la lógica, dialécticas, eso un poco más a profundidad, pero ¿qué es lo que conlleva esto? Pues que efectivamente la propia defensa y la asesoría jurídica deben hacer o llevar a cabo sus actos de investigación de manera también ordenada y bajo las reglas del sentido común. Una pericial, pues debe tener desde luego, pues al menos el método científico como base para poder concluir lo correspondiente y que exista, por ejemplo, la cédula del propio perito, si es que es un perito profesional, o si es un oficio, al menos saber cómo se puede avalar esta cuestión, pero que tenga su identificación. Y bueno, entonces volvemos aquí al punto. Por eso es que la investigación complementaria comienza con la formulación de imputación. A partir de ahí, esto es importante porque, desde luego, hay diferentes criterios, pero los diferentes criterios, ¿por qué un criterio judicial no nos puede llevar a ignorar la norma? Un criterio judicial no nos puede llevar a que, bueno, yo creo que es así, mi criterio es así, y estoy en mi sala de audiencias y así va a ser. Pues sí, estás en tu sala de audiencias, pero va a haber recursos o va a haber amparos que van a corregir este tipo de errores, ¿no? Entonces, hay veces que empiezan a computar los 6 meses a partir de que se fija el plazo. Esto no es correcto. El plazo de 6 meses es a partir de la formulación de imputación, simplemente porque así lo dice el código, así lo dice la norma, el numeral 211. Entonces, por esa razón es que precisamente va a computarse los 6 meses, 3 meses, un mes, lo que sea, a partir de que se formula la imputación. Y bueno, en ese sentido, podríamos decir, y este espacio que existe, lo voy a regresar, entre la investigación inicial y la investigación complementaria, ¿cómo se llama? Pues no tiene ningún tipo de nombre, es solamente investigación. Pero entonces, ¿el fiscal puede investigar? Claro que puede investigar. Puede investigar porque nos dice también el numeral 211 del Código Nacional que la investigación no se va a interrumpir. Entonces podrá haber momentos donde, por ejemplo, la Fiscalía ya ejerció acción penal, pidió orden de aprehensión. Eso pues puede ser que la Fiscalía se relaje en esa carpeta de investigación porque dice, bueno, ya ha reunido suficiente. Pero puede ser que diga, no, yo requiero además datos de prueba. Si ejerce acción penal y se libra la orden de aprehensión, puede seguir investigando y pueden ser parte de la formulación de imputación. Es decir, este espacio que se da en cuenta entre la investigación inicial, donde ejerció acción penal, pide la orden de aprehensión y aún no lo cumplimentan, puede seguir investigando. Y sí se pueden sumar estos actos de investigación a la formulación de imputación. ¿Por qué? Porque el proceso penal ya está muy aclarado por la Suprema Corte, es de cierre de etapas. Entonces, cuando viene la formulación de imputación, es, digamos, que como lo dijimos, la manera en que se lleva a cabo esos actos de investigación y los hechos fijados por el fiscal es donde se fija la litis.
Pero entonces, ¿hasta cuándo puede seguir investigando la fiscalía para el efecto de que se puedan ocupar esos datos de prueba contra la defensa? Lo tenemos en la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero déjenme lo explico de manera gráfica. Después de la formulación de imputación, viene la oportunidad de declarar. Pues dijimos que puede o no hacerlo. Y viene, por eso lo pongo a otro color, la petición ministerial de vinculación a proceso. Hasta este momento es donde la fiscalía pudo estar investigando todo el tiempo, pero ahí es donde va a perfeccionar los datos de prueba que haya desahogado hasta el momento. Es decir, la fiscalía puede, una vez ejercida la acción penal y esperando citación para audiencia inicial o esperando una orden de comparecencia, una orden de aprehensión, puede seguir investigando y lo puede ocupar para efecto del proceso. Pero ¿hasta dónde puede? Hasta donde precisamente pide la vinculación a proceso. ¿Por qué razón? Porque dijo la Suprema Corte, para el efecto de que la persona, el defensor y el imputado puedan decidir o tengan puedan tener una información completa y decidir informadamente si quieren que se lo aplique o no, deben saber, obviamente, de quién lo acusa, de qué se le acusa o de qué se le imputa, por llamarlo así, y el delito preliminar, pero además los datos de prueba que lo sustentan. Entonces, precisamente por eso es que cuando se da esta cuestión donde la petición ministerial de vinculación a proceso ocurre en ese momento, es cuando se tienen que necesitar los datos de prueba que la fiscalía va a llevar a cabo para efectos de, en ese plazo constitucional, tomarlos en cuenta. ¿Qué pasa entonces cuando, vamos a suponer, se da este supuesto? Ya una vez formulada la petición ministerial de vinculación al proceso con los datos de prueba que lo sustentan, ya el imputado va a decidir si quiere que sea en ese momento que se resuelva la situación jurídica, en 3 días o en 6 días. Y bueno, sabemos que si es en ese momento, se resuelve el auto de vinculación al proceso. Si no se vincula, pues ya no se debate medidas cautelares, queda en libertad. Si se vincula, pues se debate medidas cautelares. Ok. Ahora, por otro lado, dice que en 3 o en 6 días. Y esto es bien importante. Fíjense que hay, no, hay algunas cuestiones que se han visto bastante, bastante complicado, pero bastante complicado en el sentido de que están decidiendo los jueces algo que puede ser, no sé, un poco complicado, un poco comprometedor, fíjense. Llega la persona detenida, orden de aprehensión, control de detención. Entonces, si es control de detención, califica de legal la detención y entonces está detenido en el plazo constitucional. Si es orden de aprehensión, la aprehensión y sus efectos, que son permanentes, van a perdurar hasta que se debata, en ambos casos, hasta que se debata o no si hay medidas cautelares. Bueno, suponiendo que se formó la imputación, viene la declaración y entonces se hace la petición de vinculación al proceso con los datos de prueba que lo sustentan, dice la defensa, quiero duplicar. Ha habido últimamente, al menos yo lo he visto un poco en San Luis, no sé si en otros estados, creo que en otros estados por ahí está también pasando esto, donde el juez dice, bueno, se duplica el término. Ah, bueno, como se duplica el término, pues te vas a prisión. Bueno, pero espérame, ¿cómo que te vas a prisión? ¿Con qué figura? Pues con el del control de detención o con la orden de presión, los efectos de la orden de presión. Pero es que estos efectos de control de detención o la orden de presión van a terminar hasta que se debata si se va a llevar a cabo medidas cautelares. Por eso, debatimos medidas cautelares en los 6 días que duplicaste. No es correcto esto, porque estamos violentando derechos constitucionales. Y esto lo podemos ver si nos asomamos al 309, que está muy claro, dice, en caso de que el Ministerio Público o la víctima ofendida o asesor jurídico solicite una medida cautelar, fíjense, y el imputado se haya acogido al plazo, esto es a 3 o 6 días, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. Es decir, tú tienes que abrir debate de medidas cautelares si duplicó el término, porque eso es algo que vincula. Si el imputado dice quiero que se duplique, el juez no puede hacer nada más que respetar y ejercer ese derecho. Entonces tendría necesariamente que duplicar el término. Duplicado el término, entonces tiene que abrir debate. No puede mandarlo a prisión así porque sí. ¿Y qué está sucediendo? Los envían en prisión sin medida cautelar.
pero lo peor es que dicen, bueno, es que es prisión preventiva oficiosa. Y como es prisión preventiva oficiosa, ni siquiera requiero que la pidan, te vas a prisión. Esto no es correcto y no es correcto por la simple situación de que las medidas cautelares como un aspecto necesario, indispensable, un presupuesto indispensable, es que haya debate. No puede haber una imposición de una medida cautelar sin que nadie diga nada, aunque sea oficiosa. Entonces, nos mandan a prisión sin que abran debate en medidas cautelares. Claro, vienen en amparo, piden efectos restitutorios en la suspensión. Los jueces a veces las dan, a veces no, los jueces de distrito, pero cuando viene a colegiado, pues nosotros tenemos que hacernos cargo de que están duplicando el término y que no hay ninguna figura que esté ordenando legalmente que esté en prisión. Entonces damos la suspensión con efectos restitutorios para que salga de prisión inmediatamente. Entonces va el actuario corriendo y para decirle, porque es una queja urgente, cuando es una suspensión provisional, los que manejan amparo lo saben, una suspensión provisional se pide con efectos restitutorios. El juez la niega, el juez de amparo lo niega, se interpone la queja en 2 días, como lo saben también. El tribunal colegiado tiene que resolver de manera urgente, se convoca a una a una sesión urgente, extraordinaria, y entonces, si no hay figura que lo mantenga en prisión, va a haber efectos restitutorios de que salga de prisión. Pero ¿qué pasa? En lo que va el actuario ya fijaron medidas cautelares, porque ya duplicaron el término, que es el término más o menos que es muy parecido a la duplicidad, y pues ya cambia la situación jurídica. Pero es algo bastante, bastante riesgoso para el juez de control. Te vas a prisión sin ningún tipo de medida cautelar, es además de que no tienen por qué hacerlo, esto puede conllevar a que quede en libertad cualquier tipo de persona. O sea, me refiero en el sentido del delito, puede ser un secuestro, un homicidio, violación, lo que fuera, por un aspecto que es técnicamente incorrecto. Entonces, si se duplica, si tiene que haber debate de medidas cautelares, eso lo dice la norma muy claro, no hay forma de poder evadir lo que la norma indica. Entonces, por eso es que si se duplica el término, se tienen que debatir antes medidas cautelares. Y bueno, se suspende la audiencia porque se va a duplicar el término, desde luego, se reanuda en los 3 o 6 días siguientes, bueno, dentro de esos espacios temporal, y se resuelve sobre la vinculación a proceso y se debate el plazo de investigación complementaria. Recordemos que si se va a fijar el plazo de investigación complementaria, no empieza a correr a partir de que se fija, sino a partir de que comenzó, a partir de que es la formulación de imputación. Bueno, entonces vamos a suponer, eh, aquí estamos hablando de que hay una petición, hablemos de un delito de lesiones. Golpearon a una mujer y la dejaron muy mal herida, de una manera brutal y está realmente muy grave en el hospital, o le hirieron de una manera muy grave, ¿no? Entonces, viene la fiscalía, viene quizás por tentativa de homicidio o viene por lesiones que ustedes saben de algunos casos de influencers, de menores de edad, donde se dice, bueno, es que ¿por qué la fiscalía hay el caso de una influencer que había pues también ensinado a otro influencer por una cuestión aparentemente ahí pues de celos, ¿no? Entonces dicen, pero si fue tentativa de homicidio, ¿por qué viene por qué acusó, por qué imputó la fiscalía por lesiones calificadas? Pues la razón es que la ley de adolescentes establece que los delitos de tentativa no ameritan internamiento. Si la fiscalía imputa por tentativa de homicidio contra esa menor de edad, pues no puede estar ella interna. Entonces la fiscalía muy lista dice, no, yo voy directamente por lesiones calificadas. Los delitos en tentativa no ameritan internamiento de un menor de edad. Bueno, eso es, digamos que paralelo. El punto aquí es que cuando entonces se lleva a cabo este debate de plazo de investigación complementaria, va a computarse a partir de la formulación de imputación, el término correspondiente. Y bueno, ¿qué pasa entonces cuando hay pues anuencia? Pues no hay ningún problema, los dos se ponen de acuerdo y se fija el plazo. Pero cuando hay debate se tenía que abrir precisamente ese debate respectivo. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué pasaría cuando por ejemplo, viene una mujer, como habíamos dicho, o bueno, una persona, cualquier persona golpeada o herida, y viene la formulación de imputación por tentativa de homicidio o por lesiones calificadas, por lo que fuere?
Pero, y volvemos aquí al punto, la Fiscalía está investigando y estamos en este punto. Dijimos que no puede la Fiscalía sumar más datos que los que pida aquí. Pero entonces vamos a suponer que viene aquí por tentativa de homicidio o por lesiones calificadas. Y viene la petición de vinculación a proceso y la Fiscalía va a narrar todos los datos de prueba relativos a la tentativa de homicidio o lesiones calificadas. Y entonces ya no puede adicionar más. Y entonces, bueno, decide que se duplica, dice la defensa. Y bueno, entonces si se duplica, sabemos que se tienen que debatir medidas cautelares y se lleva a cabo la audiencia en los 3 o 6 días. Pero, ¿qué pasa si en el día quinto de los 6 que duplicó muere la víctima? Y ya la fiscalía no puede llevar a cabo una incorporación de datos de prueba porque esa es su facultad para precluir en el plazo constitucional, pues aparece la figura de la prueba superveniente. La prueba superveniente tiene una naturaleza que no respeta términos procesales. Puede ser puede ser aportada en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando sea realmente superveniente. Es decir, que emergió porque hubo un cambio en el mundo o porque no se conocía por ninguna de las, por el proceso, no se conocía por el proceso y apareció esa prueba. Y bueno, ¿por qué superveniente? Porque si entonces la víctima muere en el quinto día, la fiscalía sí podrá incorporar esos datos de prueba, pero como supervenientes. Esto es muy importante porque la fiscalía en ocasiones llega y dice, es que sigue investigando en el caso constitucional y aquí están esos datos. No, a ver, usted ya pidió cuando pidió la vinculación al proceso, tuvo oportunidad de exponer los datos. Si no son supervenientes y lo demuestra y se abre debate al respecto, se van a admitir. Pero si no son supervenientes, usted ya no puede incorporar más datos de prueba. Se queda precisamente en la petición de vinculación, porque ese es el acto de defensa. Yo como defensor, ¿cómo me voy a defender de algo que siguió investigando la fiscalía? Entonces, por eso es que precisamente cuando se da esta petición de vinculación al proceso y se duplica el término a 6 días para resolver la situación jurídica, es el tope, a menos que exista una prueba superveniente. Entonces, este aspecto es bastante importante que pueda quedar claro, ¿no? Y bueno, estoy viendo que hay algunas preguntas, como siempre lo hemos dicho, debido a que no tengo el control de quienes están en Facebook Live y también quien está aquí haciendo las preguntas. Al final haremos el propio espacio para atender todas las preguntas y que el doctor Camacho nos auxilie en esa cuestión. Entonces, bueno, seguimos, como habíamos dicho, se debate el plazo de investigación complementaria. Déjenme aquí, lo llevo a cabo. Y bueno, ya saben que el término es de 6 meses. Vamos a ponerlo aquí un poco más amplio. Ya es la formulación de imputación. Dijimos que ahí es cuando comienza la investigación complementaria. Y esto es muy importante, como dijimos, empieza a partir de la formulación de imputación, porque puede suceder que se haga un mal cómputo y que se recluya algún derecho para que podamos nosotros investigar. 6 meses como máximo. Ese es el término máximo que tiene las partes para poder investigar. Y bueno, sabemos que después de la formulación de imputación viene la autovinculación a proceso, el plazo de investigación y el cierre del plazo de investigación complementaria en máximo 6 meses. Como lo saben, en ocasiones, por actos de defensa, decía precisamente la defensa, es que yo requiero de más tiempo porque necesito investigar más a profundidad, no tengo todavía muy claro, es muy complicada la investigación, entonces pido que se lleve a cabo una ampliación llegamos a los 6 meses, quiero un mes más, y bueno, y después otros 15 días, y después otros 3 meses, es decir, reiteradamente piden que se amplíe el plazo de 6 meses. Generalmente cuando la fiscalía lo pedía más allá de 6 meses no se otorgaba por razón de que precisamente es un órgano técnico y debe tener las facultades, pero además, imagínense una fiscalía con todo el aparato de procuración de justicia, peritos, policías, facultades prácticamente ilimitadas para poder pedir cualquier cuestión de investigación y si tiene un límite lo pide al juez, pues debe apurarse para que en 6 meses se lleve a cabo, pero a veces la defensa no reunía los datos y pedía un mes más. Y de 6 meses nos íbamos a un año y medio,
a petición de la defensa. Lo peor es que había una contradicción, la verdad es que lo hacían a veces solamente de manera, pues prácticamente malintencionada. La defensa pedía que se estuviera ampliando el plazo de investigación complementaria y después pasaba más de un año para ser juzgado y decían, ya pasó más de un año para ser juzgado, entonces quiero que quede en libertad la persona. Pues le decíamos los jueces, pues es que, a ver, espérame, se está ampliando los 6 meses a tu petición, entonces tú no puedes pedir que haya una consecuencia contra el Estado cuando esta ampliación es porque tú lo has pedido. Y bueno, en esos debates de que sí se podía, no se podía, pues la Suprema Corte sacó esta jurisprudencia, que seguramente la saben, es de 2022, es el registro 20-25-607. Y dice que la prórroga para el plazo de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio no puede otorgarse una vez que se han alcanzado los límites máximos, que para ese efecto establece el numeral, el numeral 321. Y nos dice muy claramente que son 6 meses. Entonces, una vez que ya sean 6 meses, ya no se puede ampliar por nadie. De tal manera que todos se tienen que apurar, tanto la defensa como la fiscalía, para que sean 6 meses. Entonces, cuando se lleguen 6 meses, dijo la Corte, ya no me interesa, ya no se puede extender más allá. Y esto nos llevaría precisamente a que sea eh, lo relativo a el plazo máximo. Ya no puede haber una extensión de ese plazo, entonces se tiene que apurar todo el mundo. Y bueno, dijimos que todo el mundo puede investigar. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene cada quien cuando va investigando? La fiscalía, todo lo que investigue, que sea benéfico o no benéfico, tiene que descubrirlo de manera constante a la defensa. Lo que va la fiscalía investigando, aunque sea, ese es el deber de lealtad, como lo saben, y de objetividad, donde la fiscalía va a investigar tanto para acusar como también lo que se encuentra en el camino, si es absolutorio o si es favorable a lo que la defensa indica, se lo tiene que descubrir, lo que la defensa pretende, perdón, se lo tiene que descubrir, porque no puede ocultar nada. La víctima tampoco lo puede hacer ni el asesor jurídico. Dice el código que hay una consecuencia que es una corrección disciplinaria, realmente no hay esa figura tal cual en el Código Nacional, pero bueno, se entiende que es una multa si ocultan algún acto de investigación, también con la consecuencia de que puede haber un acto de defensa que esté siendo nulificado o limitado porque no le descubrí todo a la defensa. Lo dijimos, salvo delincuencia organizada, donde delincuencia organizada solamente va a ser atribuible al propio imputado, pero no a los 20 o 30 o 100 que está investigando, además de esta persona. Entonces, ¿qué pasa en la investigación complementaria cuando la defensa está investigando? La defensa tiene una facultad, digamos, o un derecho más bien, diferente al de la fiscalía. Si algo le perjudica, puede ser que no lo descubra. Vamos a llevar a cabo esta cuestión del por qué, explicar por qué hay estas ventajas para la defensa. La Suprema Corte, en todas las materias, ha establecido que debe haber una igualdad procesal, pero dijo, no puede haber una igualdad aritmética, no puede ser exactamente igual una parte con la otra. Hay derechos descompensados y hay facultades descompensadas. Por ejemplo, materia laboral, el patrón frente al trabajador. El trabajador, por una cuestión de regla general, se encuentra en una relación de supra-subordinación y se entiende por regla general que el patrón pues tiene más elementos de poder defenderse, tiene pues una empresa o tiene algún establecimiento o algo en particular que le da más medios económicos y puede contratar abogados. El trabajador no, porque precisamente está demandando porque tiene problemas económicos y es con motivo de una relación laboral. Entonces se crean figuras para poder compensar. En el derecho penal es lo mismo. Tenemos a una fiscalía que cuenta con peritos, con policías, con cooperación internacional, con información pues a fuentes cerradas, a fuentes abiertas, tiene facultades que no tiene la defensa, como pedir, por ejemplo, intervención de comunicaciones privadas, cateos, puede pedir información bancaria, puede pedir información a línea, sus facultades realmente son muy amplias. Entonces, ante un órgano estatal con tanto poder, digámoslo así, procesal, hay un gobernado que es el defensor, porque aunque sea público, es un gobernado. Entonces, esta desigualdad
para que haya una igualdad más o menos aritmética, se crean figuras que llegan a homologar muy cercanamente, no exactamente, esta igualdad. ¿Cuáles son? No autoincriminación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el órgano acusador, tienen, por ejemplo, el derecho de mantenerse callado e incluso puede mentir el propio imputado en su declaración inicial. Eso pues no es como en Estados Unidos, que es una declaración jurada incluso del acusado. Aquí en México puede mentir, pero simplemente la consecuencia es que si está mintiendo, pues no se le va a creer lo que está diciendo. Y bueno, entre esas ramificaciones o figuras para poder igualar más o menos el régimen del Estado que está investigando, está la facultad de la defensa de voy a estar investigando y algo que me afecte, que yo lo haga, no la fiscalía, que yo lo esté investigando y que me afecte, no se lo voy a descubrir a la fiscalía, no lo llevo a juicio y lo dejo completamente pues ahí apartado, no lo voy a mostrar a nadie y en ocasiones piden auxilio judicial la defensa para algún acto en concreto. Por ejemplo, vamos a suponer que en un departamento diferentes personas, hay una riña a golpes, pero de repente sacan navajas y rompen botellas. Entonces todo el mundo se empieza a lesionar y bueno, pues resulta que hay dos muertos, ¿no? Y cuando se da esta cuestión, pues el acusado o el imputado huye, sale corriendo y es detenido cuadras más adelante o calles más adelante. Entonces, hay el líquido hemático regado y pues a lo mejor digamos que la fiscalía hizo un muestreo aleatorio para ver el tipo de sangre, para ver si pertenece a los acusados. Pero de lo que ha investigado la defensa, ese líquido hemático que está regado, todavía no sale nada respecto de su propio patrocinio, del que está defendiendo. Pero hay un rastreo que no se hizo. Entonces la defensa dice, me la voy a aventar, voy a pedirle al juez auxilio judicial para que designe peritos públicos para que ellos me puedan analizar un perito en química y también en genética para que me puedan analizar si esta sangre es de mi patrocinado. Porque si no es, me aviento contra toda la fiscalía y decir, es que ni siquiera hay sangre de, del acusado en el departamento, como dices que fue él. Eh, entonces, si hay sangre por todos lados, si la de él no está, pues entonces es algo muy probable que sea benéfico para que pueda declararse inocente. Y resulta que nos piden un auxilio judicial, nombramos peritos y el dictamen sale positivo, es decir, algunos de los líquidos hemáticos o sangre que estaba en ese lugar sí es del acusado. ¿Qué va a hacer la defensa? No, esto me puede afectar. Lo guardo para mí y no lo descubro a la fiscalía, porque si no, pues me puedo autoincriminar y lo guarda y no lo lleva. Y ahí no hay ningún tipo de sanción para la defensa. Y por eso es que es la diferencia de por qué un juez de juicio no puede ser de control. Porque si yo soy juez de control y yo llevé a cabo esta autorización para que los peritos puedan definir esto y me llegan los resultados a mí, yo si voy a juicio estaría viciado de que sí hay sangre ahí y que esta persona posiblemente sí puede ser culpable, ¿no? Pero por eso el juez de juicio es otro, para que él no se entere de lo que pasó en etapas previas, porque de lo contrario estaría contaminado. Entonces, esos actos de igualdad precisamente se llevan a cabo a partir de diferentes figuras, entre ellas esta, donde la propia defensa va a solamente descubrir aquello que le puede beneficiar para su teoría, pero no lo que le perjudica. Y bueno, entonces sabemos que después del plazo de cierre de investigación complementaria viene la acusación o sobrecimiento o la suspensión del procedimiento o del proceso, en dado caso de que la persona se fugue del establecimiento, de que pues enloquezca o pierda su habilidad para poder continuar el proceso y se va a reanudar una vez que esta cuestión sea solventada. Generalmente pide esta suspensión cuando la persona huye, se escapa del establecimiento o se le fijaron medidas cautelares como resguardo domiciliario y pues se va de su casa, ¿no? Es decir, huye, no le avisa a nadie. Y bueno, el camino usual es que acuse y cuando acusa, entonces, ¿qué pasa? Pues comienza la etapa, la etapa intermedia,
que como lo sabemos, tiene la etapa escrita, que es donde va a acusar la fiscalía. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esto, que es muy importante aterrizar en la intermedia para saber hasta dónde puedo llevar a cabo yo mis actos de investigación. Bueno, se corre traslado a la víctima, se constituye coadyuvante, tiene esos medios de prueba, es decir, se corre traslado de la acusación al asesor jurídico para que él pueda llevar a cabo también sus pruebas tendentes a la reparación del daño y finalmente se corre traslado a la defensa para que denuncie sus medios de prueba. Bueno, ha habido un debate respecto de qué pasa en el caso de que un acto de investigación, por ejemplo, de la defensa, se realice después de 6 meses. No se puede llevar a cabo un acto de investigación después de 6 meses. El plazo precisamente es para poder investigar. No podemos nosotros llevar a cabo actos de investigación posteriores, porque precisamente son los procesales respectivos para poder llevar a cabo esta cuestión de investigación. Entonces dirán, bueno, entonces tampoco puede la defensa. Realmente lo correcto es, la respuesta correcta es no. Pero híjole, hay bastantes, hay por ahí una tesis, creo que ya la platicamos al respecto. Y déjenme ver por aquí, voy a ver si la puedo abrir, donde nos habla que precisamente, creo que es déjenme ver, un segundo se los, déjenme ver. Eh, bueno, el punto es que hay una jurisprudencia, ahorita la vamos a abrir, donde la Suprema Corte son seres humanos, desde luego, y pueden cometer también imprecisiones. Esto es algo, sobre todo cuando se aminora el número de ministros y puede incurrir en ciertas imprecisiones. Y las imprecisiones serían, por ejemplo, cuando no hay diferentes ojos para ver un caso en particular. Déjenme ver si está aquí. Eh, Creo que es esta la que quiero proyectar. Sí. Un segundo, ¿eh? Sí. Dice aquí, déjenme ver. Un segundo, por favor. Ahorita la encuentro. Bueno, el punto en particular es que dijo la Suprema Corte en una confusión en el sentido de que la defensa sí puede llevar a cabo ofrecimiento de pruebas incluso hasta la audiencia intermedia. Es decir, que no importa que los 6 meses hayan concluido, la defensa sí puede llevar a cabo esos actos en la propia audiencia intermedia. Esta jurisprudencia es bastante complicada porque nos lleva a que la confusión consistió en que cuando es la etapa escrita, la fiscalía va a acusar y va a enlistar sus medios de prueba que va a llevar a juicio. Eso se llama anuncio de prueba. ¿Y por qué se llama anuncio de prueba? Porque no se está ofreciendo ante el juez. El juez solamente es el mediador para correr traslado. Se lleva el escrito ante el juez y el juez va a correr traslado a las demás partes. Se está anunciando porque no se ofrecen. Y también va a ser lo mismo la asesoría jurídica. Va a hacer valer sus derechos del artículo 340 del Código Nacional y van a anunciar sus medios de prueba. Y la defensa igual, conforme 338 de la víctima y 340 de la defensa. La defensa también va a anunciar sus medios de prueba. Se anuncian unos a otros para efecto de que se descubran estos medios de prueba. Bueno, ¿cuándo se ofrecen? Se van a ofrecer en la audiencia intermedia. Por eso es que cuando llegan a la audiencia intermedia, la propia defensa ya tiene que tener su anuncio de pruebas y ahí solamente se va a debatir sobre cuáles pasan o cuáles no pasan, cuáles son los que se van a aceptar o no. Déjenme ver si esta jurisprudencia es que es una que habla de esta cuestión, déjenme lo pongo así, porque sí es importante que podamos ver esta, eh, esta tesis. Está bastante complicada. Un segundito. Eh,
Déjame ver si sale de esta manera. Un segundo. Creo que es esta que abrí. Un segundo, por favor. Sí, creo que es esta. A ver. Ujú. Pues esta. Es que no la tenía así como muy preparada, pero ahorita que me la están pidiendo, déjenme ver. Ujú. No, ahorita la busco. Ahorita se las comparto porque, déjenme ver si está por aquí. Oh, sí, es esta. Fíjense, déjenme se las comparto. Está un poco escondida. Pero miren, vean esa jurisprudencia. Es la 2027-402. Reapertura de investigación complementaria, bueno, del proceso penal acusatorio. El artículo 363 del Código Nacional, que la condiciona a que no se haya iniciado la etapa intermedia, es constitucional, ya que no transgrede el derecho a ofrecer pruebas de las víctimas ofensivas del delito. Déjenme ver. Déjenme ver si es esta. No, aquí es la de la víctima. Perdón, déjenme la regreso a la otra. Es que creo que es esta. A ver, esta creo que es la que se dedica al imputado. Bueno, no, creo que no es esta. Ahorita la localizo en lo que voy platicando y se las muestro. El punto es que dice que no, que sí se pueden ofrecer pruebas en la audiencia intermedia que no haya conocido la fiscalía antes. Pero eso es una cuestión donde se confunde el ofrecimiento previo que se hace en la etapa escrita que en la propia audiencia intermedia. Entonces, ese punto es bastante complicado, no se puede llevar a cabo. Sin embargo, la Suprema Corte por mayoría de tres ministros, porque en ese caso no fue la ministra Piña cuando estaba en la primera sala, sí permite que se pueda llevar a cabo esto. El punto toral es que esta jurisprudencia sí es desafortunada porque permite que se extienda el derecho a la defensa hasta la audiencia intermedia y eso es algo muy complicado porque tiene que darse precisamente antes del cierre de la investigación complementaria. Entonces, algunos abogados, algunos defensores sabiendo que esa jurisprudencia puede ser interpretable, lo que hacen es no voy a exceder más de 6 meses a poder investigar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se va a investigar no puede ser más allá de los 6 meses. Es decir, todo lo que yo voy recabando tiene que ser dentro de un espacio temporal de 6 meses. No podría efectivamente llevarse a cabo esta cuestión. Creo que por ahí están llevando a cabo, creo que es esta, sí, creo que es esta. Muchas gracias con esta. Es la tesis eh, 2025-607, ¿no? Creo que sí, déjeme la pongo así porque eh, ahorita que estoy hablando y que estoy, ándale, es esta. A ver, 2025, déjame ver si es esta. Ah, un segundo, ¿eh? No, creo que no es esta. No, no es esta, pero a ver, lo vuelvo a ver. Si no, ahorita que empecemos con preguntas y respuestas, lo voy ah, sí, es esta, perdón. Sí, sí, gracias por el apoyo en ese sentido.
Sí, es esta es que está muy escondida por ahí la lectura. Pero bueno, es 2025-607, como dijeron sus compañeros. Dice que si en un proceso penal acusatorio el imputado o su defensa solicitan una prórroga y esta es improcedente, dice, si ya excede los 6 meses, ¿no? Fue la que dijimos hace un momento o hace rato. Fíjense que lo que dice aquí, dice, el cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba, ni para que combata a los que obran la fase de investigación inicial. Dice, pues la audiencia intermedia tiene precisamente como objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que será materia de juicio oral, según lo dispuesta el artículo. Dice, además, esto es lo importante, los imputados tienen el derecho al descubrimiento probatorio en términos del 337 para la celebración de la audiencia intermedia, el cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos de la víctima y el Ministerio Público, misma que concluirá con la decisión del juez de control sobre los medios de prueba que se ventilarán en el juicio. Lo anterior conforme al artículo 20, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca pruebas y combata que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante. Bueno, es esta jurisprudencia y vamos a desmembrar un poco esto. Y bueno, y es lo que les decía aquí, déjenme ver, porque aquí me acuerdo que estuvo ausente la ministra. Solamente se resolvió con 4, hubo un disidente y lo mayoritaron, es decir, a final de cuentas no se debatió por todos los ministros. ¿Qué sucede? ¿Por qué este tipo de cuestiones fueron tan complicadas? Porque sí, de alguna manera están llevando una cierta confusión. Y fíjense, vamos a ver la etapa intermedia. Estamos hablando que se cerró el plazo de investigación complementaria, ¿no? Entonces, como se cerró, va a acusar la fiscalía y vamos a ver este diagrama que les preparé, que incluso está en mi libro. Pero bueno, a ver, dice aquí, es la fase de investigación complementaria. Ya terminó, ahora viene la intermedia, esto es con ofendido. Acusa a la fiscalía. Bueno, se dirige al juez, claro, el escrito. Y esto viene, la fiscalía ya descubrió de manera continua todos sus datos de prueba. Bien, ¿qué pasa entonces? Al día siguiente se notifica a todas las partes para el efecto de que, bueno, en este caso en particular, se notifica de manera muy particular para un término al ofendido. El ofendido, una vez que haya sido notificado con la acusación, donde la fiscalía ya anunció todos sus medios de prueba, entonces la víctima tendrá 3 días para hacer lo mismo, donde podrá establecer o anunciar medios de prueba complementarios a la acusación, señalar vicios formales en la acusación y requiere su corrección, así como solicitar el pago de la reparación del daño y cuantifique su monto, pero va a anunciar sus medios de prueba. Si no anuncia, pues termina el descubrimiento probatorio. Ahí no hay duda. ¿Y qué pasa si anuncia esas pruebas? Entonces termina su descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque ahora viene la defensa con el escrito de acusación de la fiscalía con el anuncio de esos medios de prueba y el de la propia asesoría jurídica, viene el término de la defensa. Entonces, la defensa tendrá 10 días para que una vez que tenga la acusación y tenga también el escrito de la víctima, podrá señalar vicios formales de la acusación y pronunciarse sobre observaciones del coadyuvante, en dado caso, alguna corrección. Solicite acumulación o separación de acusaciones. Se manifieste sobre acuerdos probatorios y anuncie los medios de prueba que eventualmente llevará a juicio. Entonces, bueno, obviamente esos 10 días es para que los descubra. Y ahorita vamos a aterrizar lo que es el descubrimiento. Y cuando se da esto, pues termina el descubrimiento probatorio. Si no anuncia medios de prueba, evidentemente, pues también va a terminar, perdón, lo regreso. Si no anuncia los medios de prueba, va a terminar el también descubrimiento probatorio. Pero, ¿qué es el descubrimiento probatorio? Precisamente cuando yo voy a anunciar medios de prueba a mi contraparte, es como si fuera una demanda civil. Yo voy a llevar a cabo mi pretensión y lo sustento con medios de prueba en este caso. Entonces, para dárselos a conocer a la contraparte. Y después la contraparte, que en este caso es, vamos a suponer que hubiera una víctima, la víctima lo va a ver, ¿sabes qué, fiscal? Te faltó esto y esto, yo lo ofrezco.
se van a adicionar, se complementan los dos y se da entonces vista la defensa. Y la defensa va a anunciar sus medios de prueba conforme al 340 del Código Nacional y ya se va a descubrir. ¿Qué es descubrir? Lo que voy a hacer yo como defensor es que le voy a transmitir una copia íntegra de mi carpeta de investigación a la Fiscalía y a la Asesoría Jurídica. La Fiscalía lo estuvo haciendo todo el tiempo y si no lo ha hecho, lo tiene que hacer porque es materia de reposición del procedimiento o de saneamiento si es que no descubre todo, la carpeta completitita, a menos que sea de delincuencia organizada. Entonces, la tiene que descubrir, darme una copia íntegra a mí como defensor. También debo tener una copia íntegra de la carpeta de investigación de la asesoría jurídica si hay víctima. Yo con todo esto, ya con la copia de todo, ¿y qué es descubrir? Además de que yo lo tengo, yo como defensor, si soy muy comprometido y me descubrieron, yo tengo el término precisamente para que yo pueda acceder a los órganos de acusación. Por ejemplo, a los policías. Tengo parte policial firmado por 4 policías. Al descubrir, quiere decir que me pasó una copia de la carpeta de investigación a la fiscalía. Y ya sé exactamente qué medios de prueba va a llevar a cabo. No se puede adicionar uno más. Si la fiscalía, por ejemplo, va a llevar a 10 testigos y de repente en la audiencia intermedia, me faltaron 3, ya precluyó su derecho, ya no puede adicionar más. Por otro lado, si la asesoría jurídica, la víctima, solamente va a enlistar 3 y se le olvidan 2 y quiere llegar a la audiencia intermedia, ya no lo puede hacer, ya precluyó su derecho. Con la defensa es lo mismo. Va a anunciar sus medios de prueba que va a llevar, desde luego, a veces son coincidentes, no hace falta que le dé acceso a peritos o a testigos porque son los mismos de la fiscalía. Pero a veces la defensa, por ejemplo, tiene tres periciales diferentes y dos testimoniales diferentes a ellos dos. Entonces, descubrir quiere decir que te voy a decir cómo se llaman por si los quieres entrevistar antes de que lleguemos a juicio. La defensa hará lo mismo, voy a entrevistarlos porque a lo mejor de los 5 policías veo que uno se pone muy nervioso, uno es muy inseguro, pues ya sé entonces cómo pegarle y este se ve muy listo, ¿no? Yo que este cuate, yo creo que mejor sí voy a ponderar cómo lo voy a interrogar, con él voy a ser muy cuidadoso y más fuerte. Con este es más, o sea, es decir, va a conocer a los órganos de prueba, eso es descubrir. Y este descubrimiento viene de una figura anglosajona que se llama Discovery of Proof, descubrimiento de prueba, para que se pueda conocer lo que van a llevar a juicio. Y lo copiamos casi tal cual del derecho colombiano, donde nosotros vamos a, pues sí, conocer a partir de esta cuestión precisamente estos medios de prueba que la contraparte está llevando a cabo en el propio ofrecimiento. Entonces, ante esta cuestión, es que este descubrimiento se tiene que dar en este plazo. Pero si volvemos a ver, esta jurisprudencia está bastante complicada porque hacen una mezcolanza. Dice que el cierre de investigación no precluye el derecho de ofrecer pruebas, porque dice, los imputados tienen el derecho al descubrimiento probatorio en términos del 337, eso lo sabemos, 337 dice, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con decisión sobre el juez. Pero dice aquí, cierre de investigación, perdón, déjeme ver. Pues la audiencia, dice, la audiencia intermedia precisamente tiene como objeto el ofrecimiento y emisión de medios de prueba. Aquí es donde se equivoca, porque la audiencia intermedia, si bien sí tiene como finalidad el ofrecimiento, son de los medios de prueba ya anunciados y descubiertos. La regla en el sistema penal acusatorio no se puede ofrecer ante el juez de control aquello que no haya sido anunciado y descubierto. Yo no puedo llegar con la fiscalía y decir, ¿sabes qué? Aquí está este testigo que ni conocías y que no ofrecí en el término del 340, porque pues se me pasó. Entonces aquí está la audiencia intermedia. Esta jurisprudencia da lugar a confusiones. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando llega la defensa y dice, tengo 5 testigos más y los puedo ofrecer porque la jurisprudencia me lo está permitiendo, pues sí, pues que se confundieron, es un poco confusa esta jurisprudencia. Pero ahí dice que en la audiencia intermedia lo puede llevar a cabo y que no se va a exceder más allá de 6 meses. Precisamente porque no se va a exceder más allá de 6 meses, no precluye mi derecho y lo puedo llevar a cabo en la audiencia intermedia. Y va a decir la fiscalía y sobre todo la víctima. Pero ¿cómo voy yo a decir si es procedente o no que se admita para efectos de
del juicio una prueba que ni siquiera yo sabía que existía, ni siquiera sé quién es o si existe la persona, no me lo han anunciado ni descubierto. ¿Qué pasa? En la práctica tenemos que diferir la audiencia intermedia para darle un espacio para que descubra. Por ejemplo, a esto nos llevó esta jurisprudencia. Los términos son fatales. Son acusa a la fiscalía en 15 días después del cierre de investigación complementaria, 3 días para la víctima, y si no hay víctima, nos lo saltamos, claro, ¿no? Y 10 días para la defensa. Pero dice la jurisprudencia, no, para la defensa puede serlo en la intermedia. Además, pues nos lleva a que la intermedia, una vez que empieza la intermedia, y dice la defensa, tengo 5 testigos, y dice la fiscalía, yo no los conocía, no sé, nunca me corrió el traslado con ellos, pues va a llevar a que la igualdad nos lleve a tener que suspender la audiencia por los 10 días que establece el 340 para que la fiscalía se imponga de estos testigos y nos lleve precisamente a esta cuestión. Es decir, la redacción fue desafortunada porque permite extender el derecho a defensa hasta allá, y eso no es correcto porque el 340 es muy claro. Tiene 10 días para anunciar sus medidas de prueba. Si no lo hace, precluye su derecho como el de los demás. Dirían, pero es que es la defensa, es que tiene derechos más ampliados. Bueno, y la víctima, y si es menor de edad, y si es una mujer menor de edad, tiene casi derechos igualitarios en cuanto a proporción y ponderación. Entonces, realmente esta redacción desafortunada nos lleva precisamente a tener que dar una suspensión en la audiencia intermedia para este efecto. Y bueno, el punto es que, o lo correcto es que en el plazo de 10 días se ofrezcan, bueno, se anuncien los medios de prueba correspondientes y lleguemos todos preparados a la intermedia. Si no lo hacemos así, pues la defensa tiene por ahí una bajo la manga para poderlo hacer así, pero a final de cuentas lo va a tener que descubrir y el juez de control se lo tiene que dar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega la audiencia intermedia y la defensa ofrece los 5 testimoniales que no conocía a nadie y dice el juez de control, no, seguimos con la audiencia, receso de 5 minutos? ¿Qué pasa? Puede haber una violación procesal en cuanto a la igualdad, sobre todo si hay víctima, la víctima sí puede ampararse, porque eso sí puede ser un acto de imposible reparación donde proceda el amparo indirecto. Entonces, ¿qué podría haber en ese sentido? Una desigualdad. Entonces, se tiene que dar un espacio temporal, un receso o una suspensión de la audiencia o diferimiento de la audiencia para que se pueda cumplir con este derecho que tiene la contraparte de la defensa, precisamente esta cuestión. Sí, esa jurisprudencia es obligatoria de la Suprema Corte, es para todo el país. Entonces, esta redacción, como les digo, es bastante confusa, pero bueno, pues nos lleva a ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido, entonces, el plazo de investigación complementaria, ¿qué límites tiene para efectos de investigación? Prácticamente se puede investigar todo, lo que sea lícito, lo que sea legal, la defensa lo puede ocultar, lo que está investigando ella y que le perjudique, la fiscalía no puede ocultar nada, puede pedir cateos, intervención de comunicaciones privadas, acceso al sistema bancario, credenciales del INE, información confidencial, sí, a veces, desde luego, por su propia facultad o a veces con orden judicial. Generalmente lo que es intrusivo a un derecho fundamental requiere orden judicial, como el secreto bancario, que apenas salió de las jurisprudencias hace 3 meses, donde se dice que si se va a acceder al sistema bancario, tiene que haber orden judicial, si lo pide el Ministerio Público para un proceso penal, y solamente lo puede pedir Hacienda si lo hace para efectos de fiscales sin mediar orden judicial. Entonces sí se puede llevar a cabo esta investigación. ¿Y qué pasa? Solamente esta cuestión importante. ¿Qué pasa si yo en el día, son 6 meses, en el día 5 meses, 29 días, yo como defensa o como fiscal pido información, un escrito o un oficio a una, por ejemplo, una entidad pública, una dependencia pública, y lo pedí dentro de los 6 meses, pero aún no me lo envían? Se debe entender que se pidió en tiempo, solamente que se excedió de 6 meses y para ese efecto, lo que venga después de 6 meses, cuando se recabe en el plazo de 6 meses, es válido para poder llevar a cabo la audiencia intermedia. Eso es, no se tiene que reunir todo en los 6 meses en cuanto a lo que yo pida. Lo malo es que yo lo pida después de 6 meses, pero si lo pido en el término y solamente la consecuencia es la que falta, tendríamos oportunidad de poder valorarla para efectos procesales. Entonces, por esa razón es que se da este panorama. Bueno,
Aquí pues ya nada más el camino ya para cerrar y entrar con preguntas y respuestas es lo mismo aquí, pero aquí sin ofendido. Aquí la acusación se le corre a la defensa, tiene 10 días para poder anunciar los medios de prueba y bueno, pues si los anuncia, termina su descubrimiento probatorio, tiene 10 días para descubrirlo y si no lo hace, pues también termina su descubrimiento probatorio. Entonces, por esa razón es que el plazo de investigación complementaria es sagrado. Son 6 meses y no se debe exceder. Se puede pedir la reapertura, solamente quiero cerrar con este tema de la reapertura de investigación complementaria, que seguramente todo el mundo lo conoce, lo han explorado, y nos dice el 373. Hasta antes de presentar la acusación, las partes podrán reiterar las solicitudes de diligencias de investigación específicas que hubieran formulado al Ministerio Público después de dictado de otra vinculación y que hubiera rechazado, dice. Si el juez de control aceptara la solicitud de las partes, ordenará al Ministerio Público reabrir la investigación y proceder al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que fijará. En dicha audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez. Y bueno, esto es, dice, no se va a proceder a la petición correspondiente cuando se dice no procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de las partes y no se hubieran cumplido por negligencia de las partes. Entonces, dicho de manera sencilla, yo le pido al fiscal que haga algo. Yo lo puedo solicitar y esto, como lo saben, lo establece el numeral 216. Vamos a verlo nuevamente. Ahora, este numeral que nos dice que yo le puedo pedir, yo soy defensor, yo le puedo pedir al fiscal que realice algún acto de investigación en mi favor. Dice que el Ministerio Público llevará a cabo aquellos que sean conducentes. Y si no, tendrá que fundarme y motivarme en 3 días el por qué no lo está haciendo. Yo se lo propongo, por ejemplo, que me traiga una credencial del INE que me hace falta para mi investigación como defensa, la fiscalía no lo ordena, entonces, y ya pasan los 6 meses, yo demuestro que es por culpa de la fiscalía que se llevó a cabo esto, y pues con base en esto puede reabrir la investigación el juez de control solamente para ese dato en particular y solamente por el tiempo estrictamente necesario. Entonces dirá, se reabre la investigación para que se pida esta credencial del INE y se dan 10 días a la Fiscalía para que lo lleve a cabo. Entonces, ese acto de investigación se reabre solamente para ese efecto. No se puede reabrir para investigar ilimitadamente. Se reabre porque hay algo que faltó que se le pidió a la Fiscalía y que no cumplió. Pero si por el contrario, quien no cumplió fue la defensa, por ejemplo, es que sí le pedí a la Fiscalía esto, a ver, ¿a qué correo le enviaste? Aquí está el correo. Dice el fiscal, ese no es mi correo, ¿cómo me lo pide ahí? Entonces ahí ya no se puede reabrir porque es una negligencia de la defensa, sino que tiene que ser por una omisión de la Fiscalía en un acto de investigación. Y bueno, pues con esto, en cuanto a la exposición, doctor Manuel, cerraría hoy, solamente para atender las preguntas correspondientes, con mucho gusto. Correcto, doctor Iván. Pregunta por aquí el abogado Gonzalo Bustillos. ¿Podría considerarse superada la prohibición jurisprudencial de que la investigación no se puede prorrogar por más de 6 meses, con base en lo dispuesto por la fracción 15ª del artículo 467 del CNPP, al ser lo dispuesto en esta fracción no materia de análisis de la jurisprudencia a la que se acaba de referir, 2025-607? Bueno, aquí no se puede prorrogar por más de mes con base, creo que es la incompetencia esta cuestión, al ser lo dispuesto. Ok. Bueno, aquí el punto es que sí, esa jurisprudencia no analizó lo relativo a la cuestión de competencia, que es apelable. Entonces, la cuestión de competencia ya es apelable precisamente a partir de enero de 2024, que nos dice que esta cuestión puede ser la materia de una declinación de competencia. Sin embargo, a pesar de que una declaración de competencia no conlleva a una suspensión procesal en particular, sí se considera que cuando hay una declinación de competencia, y esto podría afectar el desarrollo del proceso porque el que declinó ya no quiere actuar y el declinado no la acepta y se va a conflicto,
esa cuestión no es atribuible directamente al imputado. Entonces, este espacio temporal de 6 meses no es que se le dé más tiempo de 6 meses, sino que el proceso está detenido por razón de dilucidar la competencia. Entonces, si bien una declaración de competencia no está suspendiendo el proceso, sí puede de facto hacerlo. Y puede de facto hacerlo porque en algunas ocasiones, como les digo, el que declina ya no quiere actuar porque dice, yo no soy competente, decliné. Y el de allá dice, yo no acepto la competencia y se vaya a conflicto. Entonces, ese espacio temporal, como no hay una actuación procesal de ninguno de los dos juzgadores, aunque no suspende de facto, sí lo hace. Y tendría que haber, y ahí es muy importante, una figura que casi nadie explora. Ya lo están explorando últimamente, pero casi no lo exploran: la reposición del plazo, el artículo 96 del Código Nacional. Cuando hay un plazo que de alguna manera no se ha, eh, digamos, no se atendió, pero no por mi culpa como parte, sino de algo diferente a mí, por ejemplo, una incompetencia, si es que me está transcurriendo un plazo y me cierra mi investigación complementaria, que ya se declare competente, yo puedo pedir una reposición de plazo porque no se actuó por causas no atribuibles a mí. Yo pido esta reposición para que me reabran solamente el espacio temporal donde hubo un conflicto competencial entre los dos órganos. Entonces, en términos generales, sí, no se hizo cargo de la jurisprudencia de ello, pero si de facto se está suspendiendo el proceso, entonces sí tendría que haber una reposición de plazo. Ahora, en el otro caso, porque también puede ser que actúen bien, el juez declina competencia y sigue actuando, porque así es como debe ser. Declina competencia y en lo que me la acepta sigue el proceso. Ahí sí no habría ningún problema. El problema es cuando haya inactividad, porque ninguno de los dos se quiere hacer cargo del asunto por competencia. Correcto. Aquí preguntan, dicen, es la propia 2025-607, ahí no estuvo piña. Los 10 días que tiene la defensa para la contestación de la acusación, ¿cuándo inicia? Cuando es notificada de la acusación, se notifica, bueno, en el sistema acusatorio, recordemos que surte efectos al día siguiente y después comienza a computarse el que sigue. Es decir, a partir de que es notificado, pasarían 2 días para que sea el día 1. Entonces, a partir de que es notificada de la acusación por parte del órgano jurisdiccional, es cuando surgen los 10 días. Ya una vez que tengan los 10 días, puede ser que, y eso es muy importante, dirán, ¿cuándo descubre la defensa de la fiscalía? Porque hay una redacción un poco, hay que hacer interpretación correctiva en ese numeral 340 y los subsiguientes. Porque imagínense que la defensa anuncie sus medios de prueba en el día, tiene 10 días. En el día 9 a las 23 horas con 59 minutos. Es decir, un minuto antes de que terminen 10 días. Y yo lo meto y ya vamos a intermedia. No, yo si yo lo ingreso, a partir de ahí son 10 días más para descubrir a la fiscalía, para que él pueda de alguna manera, pues tener acceso a mis medios de prueba. Pero ¿qué es descubrir? Yo le voy a dar solamente copia a la fiscalía. Si él quiere acceder a mis medios, es un problema, que lo pida él, y si no los conoce, que me pregunte a mí. Pero yo no le voy a llevar a mis peritos y a mis testigos ahí. Aquí está el fiscal para que, es decir, tiene que haber actividad de la contraparte para pedirnos el acceso. De lo contrario, el terno puede transcurrir sin ningún problema. Y si se dan cuenta, si hacemos la sumatoria de los 10 días de los 3 días de la coadyuvancia, los 10 días de la defensa, 10 días más, nos dan los 40 para la audiencia intermedia. Entonces, ese término está implícito en la fijación de la audiencia intermedia. Ok, por aquí comenta, ¿no? Dice Eduardo Miranda, dice, después de que el asesor de la víctima anuncia sus medios de prueba, dice, así lo considero porque he visto criterios que considero erróneos, que dicen que esos 10 días son desde que se notificó a la víctima. No podría ser así. Y efectivamente, como dice el maestro Manuel Martí Castro, Prácticas. el señor juez, Exacto. efectivamente esos términos subyacen desde que tengo yo facultad para ejercer el derecho. Si notifican a la víctima, yo todavía no tengo un derecho que me surge a partir de que me notifican los medios de la víctima. Llegar a ese extremo, y por eso qué bueno que lo recalca el señor juez, llegar a ese extremo sería, por ejemplo,
tengo yo 10 días para poder anunciar mis medios de prueba, ¿no? Y si lo cuentan a partir de que se notifica a la víctima, es incorrecto porque cuando la víctima me traiga 10 medios de prueba más, ¿yo cómo voy a poder responder? Me están robando 3 días de mis 10. Entonces, los 3 días que la asesoría jurídica me está ofreciendo, me está anunciando 10 medios de prueba, yo ya no puedo tener acceso en ese tiempo y entonces mi derecho de 10 días me están robando los 3 días de la víctima. Entonces tiene que ser a partir de que me notifican con el escrito de defensa de la fiscalía y con el de la coadyuvancia, con los dos juntos a mí como defensa. Si no hay víctima, pues con el de la fiscalía. Pero siempre los órganos acusadores integrados sus escritos para que yo pueda defenderme integralmente. El sistema acusatorio está diseñado así. En el juicio, yo intervengo al final como defensa y como acusado, porque necesito saber todo de lo que me están acusando. El plazo constitucional, yo decido si se va a aplicar o no cuando tengo los medios de prueba que me están acusando y todas las personas que me acusan. Aquí es lo mismo. Yo tengo que ejercer mi derecho de defensa hasta que tenga todo integrado la acusación ministerial y coadyuvante, ofendida víctima, para que yo pueda responder y ejercer mi derecho. Gracias, maestro. Correcto, doctor. Por aquí dicen, bueno, en el Facebook Live, ¿no? Hay gente de Honduras a la que le mandamos saludos por estarnos viendo y preguntan, ¿en la continuación de la audiencia inicial se vuelven a debatir medidas cautelares o solo se pueden reiterar las inicialmente impuestas? Fíjense que ese es todo un tema. Y bueno, vamos a plantearlo así. ¿Por qué en ocasiones hacemos cosas que creemos que están correctas y solamente las repetimos porque siempre se ha hecho así? Esa es la locución que de siempre, ¿no? Es que así siempre se ha hecho y ha funcionado. Fíjense, yo se los digo porque fui 9 años juzgador de proceso, ahora soy órgano revisor, soy revisor amparo directo y revisión, entre muchas cuestiones que llegan del proceso. Fíjense, eh, cuando venga, por ejemplo, una fijación de una medida cautelar, hablemos de prisión preventiva justificada, ¿no? Dice el juez, la fijo por el plazo constitucional, es decir, 6 días. Perfecto. Entonces, llega los 6 días y se vincula a proceso. Dice, solamente se reitera la medida cautelar. Y dice la defensa, pues espérame, ¿cómo que se reitera? ¿Por qué no la piden de manera normal para que haya un debate? Y a veces dicen a la defensa, algo que decir, pues es que ya la reiteró, señor juez. ¿Cómo está reiterando esa cuestión? ¿Qué pasa cuando se llega al amparo? Dicen, ¿cuándo empieza a computarse el término para poder impugnar en amparo? Recordemos que un acto de amparo impugnable dentro del procedimiento siempre es de 15 días. Entonces, siempre serán 15 días. Entonces, esta cuestión de la medida cautelar, aunque sea permanente al efecto, se tiene que impugnar en los 15 días a partir de que se fija. Dirán, ¿cuándo empiezan los 15 días? Cuando se impuso en la formulación de imputación, o sea, en la primera fase de la audiencia inicial, o cuando se reiteró. ¿En qué momento es lo correcto? Porque entonces yo diría, bueno, pues tiene que ser a partir que se reiteró. Y otros dicen, no, es que es a partir de que se fijó, porque aquí se dieron los elementos correspondientes. Bueno, en amparo hay una figura que se llama cambio de situación jurídica. Esta situación jurídica inicial, de la primera fase de la audiencia inicial, ya no tiene efecto porque fue sustituida por la que reitera. Entonces, esta que reitera es la que está sustituyendo a la primera. Pero si esta que reitera no está fundada ni motivada, seguramente van a conceder amparo por falta de fundamentación y motivación, porque el acto reclamado es la reiteración. Pero, ¿cómo va a decir el juez? Se reitera lo que se dijo en la audiencia inicial en su primera fase. Pues sí, pero ¿cuál es aquí tu acto debe ser fundado y motivado? No puedes reiterarlo porque entonces tienes que volver a abrir un debate. Y reiterar quiere decir que ni siquiera le permitiste a la defensa abrir un debate al respecto. Y las medidas cautelares, su presupuesto es que haya un debate. Entonces, aquí el término empieza a correr a partir de que se reitera. Ese es el acto reclamado. El otro ya no tiene cabida porque lo sustituye este nuevo. Y este nuevo son 15 días. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que a veces se confunde y se cree que empieza a correr a partir de ese término, del primero. Ese acto ya fue cambiado, sustituido, cambio de situación jurídica por este nuevo. Pero este no está ni fundado ni motivado. Entonces, en términos generales, los jueces que reiteran la medida cautelar es un acto que no tiene ningún tipo de fundamentación ni motivación.
tienen que abrir debate para que si se va a reiterar, se diga exactamente cuáles son las cuestiones novedosas. ¿Por qué razón? Si se está reiterando es porque ya se vinculó a proceso. Si se vinculó a proceso, la situación jurídica es completamente diferente a la que tenía la persona detenida en su momento. Ahora ya es probablemente un responsable. Antes era solamente un imputado, ahora es probablemente un responsable. Entonces, se tiene que fundar y motivar. Casi les puedo asegurar que los que dicen se reitera la medida cautelar, viene el amparo concedido por falta de fundamentación y motivación. Correcto, Plasma, sí. doctor. Paso aquí, dice, bueno. Es una pregunta realmente del descubrimiento probatorio. Dice, el descubrimiento entre las partes, por tanto, dice doctor, el descubrimiento es entre las partes. Por tanto, las partes deben compartirse sus medios, no obstante, obren en la carpeta de investigación. ¿Es correcto que las partes anuncien, descubran sus medios ante juez de control, que este juez de control tenga por recibido y aperciba a las partes a correr traslado, es entonces que queda evidenciado el descubrimiento? El descubrimiento son de dos fases, Sí. una formal y otra material. Formalmente lo descubro cuando le corro traslado con mi escrito, contestando la acusación o a la defensa con la acusación. Y, por ejemplo, a la víctima con el escrito de acusación y a la defensa con el escrito de acusación y el de la víctima. Ahí empieza el descubrimiento en su carácter formal. Material es que la contraparte a quien se está descubriendo diga, yo quiero entrevistar a los testigos, quiero entrevistar al perito, ya materialmente quiero acceder a ellos. Ese término a veces es, digamos, no se ejerce o no se quiere ejercer. Suponiendo, yo cumplo con el descubrimiento formal, te corro traslado de defensa, aquí está. Si la defensa no quiere acceder a mis órganos de prueba, el término va a transcurrir. Bueno, perdón, vamos a la defensa porque el de la fiscalía es continuo. La defensa dice, aquí están mis medios de prueba y te los pongo a tu disposición fiscal. Primero, formalmente te corro traslado con mi escrito de contestación de la acusación, que no es contestar una demanda, sino es las facultades del 340, entre ellas anunciar medios de prueba. Anuncio mis medios de prueba. Formalmente ya te corrí traslado, te descubro formalmente. Falta materialmente que tú quieras acceder a mis medios de prueba. Pero si nunca me lo pides, ese término va a transcurrir sin que pase absolutamente nada. Es decir, generalmente lo que sucede es que hay descubrimiento formal en cuanto a la transmisión del escrito, pero materialmente no lo ejerce la contraparte porque la fiscalía tiene mucho trabajo, o porque a lo mejor no le interesa, o a lo mejor no le interesa a la víctima ni a la defensa, y no acceden a esos medios de prueba. También es viable, pero entonces son dos contextos. Uno cuando ocurre el traslado y el otro cuando físicamente quiero entrar a entrevistar o a ver la prueba material que me está anunciando la contraparte. Correcto, doctor. Por aquí preguntan, en delitos donde la víctima es la sociedad, no se dan esos 3 días a la víctima, ¿es correcto? Por supuesto. De hecho, hay una corriente bastante complicada que dicen que, por ejemplo, en portación de arma de fuego, la sociedad es la víctima. Bueno, pues yo quiero ver a la sociedad contestando un escrito de acusación de la fiscalía cuando no hay a quién, ¿no? Si quien representa a la sociedad es la fiscalía. Entonces, claro, cuando el sujeto pasivo es la sociedad, no hay víctima. Simplemente no la hay. Y no puede haber nunca. Correcto. Preguntan aquí, bueno, dice, buenas noches, mi duda, el artículo 274 es aplicable el dictamen médico forense en materia de ginecología. Se tiene que notificar al imputado para que nombre defensor o médico para que esté presente cuando el médico forense de la fiscalía va a examinar a la víctima, ya que en la práctica no se cumple y se trata de peritaje reproductible. Bueno, el peritaje reproductible tiene una categoría muy especial que es que no se puede volver a producir. Y la razón es porque se agota el producto de la examinación. Una tableta una sola tableta se lleva a cabo la reacción y ya se agota. En el caso de la víctima, si bien han querido decir que es un peritaje irreproductible, sobre todo cuando es menor de edad, esta cuestión es muy complicada. Es muy complicada que se tome como un peritaje irreproductible.
Yo creo que la defensa, si tiene argumentos sólidos y con los debidos protocolos correspondientes, puede acceder con un total respeto a la víctima para que no sea un peritaje irreproductible. El gran problema de esto es que la defensa viene con la espada desenvainada y dice, yo quiero entrevistar, yo quiero volver a hacer un dictamen en la víctima y para eso está el perito tal que le va a examinar preguntas directas. No, a ver, espérame. La víctima no puede ser revictimizada. Como tiene una categoría de un derecho, se llama en este caso un derecho reforzado, así lo llama la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque si tiene un derecho es reforzado porque es vulnerable, es mujer menor de edad, no puede ser revictimizada. Sin embargo, sí puede la defensa argumentar de manera fundada y motivada al juez. Señor juez, necesito que mi perito vuelva a acceder a la víctima. Tomaremos la cuestión relativa a, por ejemplo, a las lesiones, porque ni siquiera son recientes, que eso ya no tenga cabida, porque ¿para qué explorar el cuerpo de la menor otra vez si ya tenemos fotografías y dictámenes al respecto? Lo que yo quiero de alguna manera refutar son las conclusiones. Entonces pudiera ser que sí se pudiera permitir el acceso a la víctima menor de edad incluso, pero que haya un respeto a su derecho. Es decir, se va a llevar con protocolos, que esté presente su mamá, que esté presente un psicólogo, todo lo que dice la Suprema Corte para que se lleve a cabo. El problema, les digo, es que llegan así como muy... Yo quiero entrevistar a la víctima y eso, pues después dice, no, espérame, tiene un derecho reforzado y no te voy a permitir. Más bien hay que explicarlo. Y fíjense, aquí el punto en particular es que también el principio de mínima intervención del Estado frente a un derecho reforzado subyace a partir precisamente de que este derecho puede ser limitado en cierta categoría, no completamente nulificado. Es decir, lo quiero decir con palabras sencillas. Si yo quiero acceder a la menor de edad, yo no puedo pedir que se le vaya a hacer un examen tan invasivo como el que se le hizo en un principio, porque además ni me va a servir, porque a lo mejor ya pasaron 3 o 4 meses. Es decir, no quiero volver a examinar el cuerpo de la menor, pero sí quiero poner en tela de juicio quizás lo que le dijo al psicólogo, quizás lo que le dijo al médico. Ese tipo de cosas puede haber puedo yo llegar a la víctima a través de un respeto total, con todos los protocolos correspondientes, pero déjame examinarla otra vez. Les digo, se ha dado la categoría de reproductible porque llegamos así como muy directos contra la víctima y vamos contra esto y esto y esto y esto. Más bien, aquí sí se requiere necesariamente que haya un respeto y que haya una mínima intervención en el cuerpo de la menor. Siendo así, es muy probable que el juez acceda o si no en amparo se pueda permitir el acceso a la víctima. Bueno, doctor, pues son todas las preguntas que tenemos en el chat y las que tenemos por Facebook Live. Entonces, pues agradecerle una vez más el que nos acompañe por Liceo Académico, impartiendo este curso que es totalmente gratuito, que no tiene ningún fin de lucro más que compartir el conocimiento, doctor, y agradecer a todas y a todos quienes nos han acompañado esta noche e invitarlos, doctor, no sé si usted guste invitarlos o los invito yo. La próxima semana continuamos el día lunes 24. Recuerden que este es un curso gratuito. Tendremos justamente el tema ajustes razonables en el proceso penal, doctor. No, por supuesto, doctor, adelante, si gusta invitarlos. De hecho, es el segundo bloque de estos cursos gratuitos. Adelante, doctor, por favor. No, pues bueno, pues los invitamos a que nos acompañen con el doctor Iván Seferín. Es el segundo bloque exactamente de este curso gratuito. Ahí están las fechas, los lunes del mes de marzo 24, 31 de marzo, 7, 14 y 21 de abril en el mismo horario. Y los temas, vamos a ver ajustes razonables en el proceso penal, los beneficios penales en sentencia y beneficios preliberacionales, el juicio de amparo y sistema penal acusatorio, la suplencia de la queja en el amparo penal y hablaremos de delincuencia organizada el 21 de abril. Este es el segundo bloque
en cuanto a los temas relevantes y figuras jurídicas vinculadas con el proceso penal acusatorio, doctor. Sí, así es, doctor, muchas gracias. Y de hecho, el tema que sigue, ajustes razonables, va a estar muy interesante porque vamos a hablar de la inimputabilidad, qué hacer cuando hay una persona inimputable, si se puede sobreseer o no, qué son ajustes razonables, son para testigos, son para imputados, son para todas las partes. Es un tema muy importante que se da mucho en la práctica, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Los invito a que sigan al doctor en sus redes sociales, como Iván Seferín. Por ahí también el doctor le agradecemos porque en la página del Liceo Académico ha dado respuestas a algunas preguntas que quedan por ahí o que después surgen. Agradecer su presencia, doctor. Agradecer la presencia de todas, todos y cada uno de los colegas que en este día pues que se ha marcado como feriado en nuestro país. Bueno, pues era un día de descanso, pero aquí están aprendiendo y pues le mando un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí, un fuerte abrazo a todo mundo quienes se suman a estas transmisiones y que están aprendiendo gratuitamente de un gran doctor y magistrado Iván Aarón Seferín Hernández. Despedimos la transmisión, doctor. Muchas ¿Sale? gracias. Y un saludo hasta Honduras también. Ah, Muchas sí, gracias. por ahí que Honduras y Cuba y por ahí todos, Cuba. varias personas que están por ahí, les agradecemos a los que nos siguieron por Facebook Live y a los que están en plataforma Zoom, los esperamos la próxima semana. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta noches.